Marcos Buscaglia. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, muchos temas. Muchos temas. A ver. Creo que lo que más le está pegando en el margen al gobierno sigue siendo la inflación. Salió un mal dato de inflación de marzo. El dato fue de 2,3% mes contra mes. Pero yo diría que lo sorprendente del número o lo preocupante del número es que lo que llama la inflación núcleo subió el 2,6% mes contra mes. ¿Qué es la inflación núcleo? Para explicar es, uno agarra todo el índice de inflación y los países separan entre lo que es regulado, en el caso de Argentina se saca lo que es regulado y lo que es estacional. Los regulados son tarifas. Tarifas, todo lo que sea tarifas. Electricidad, agua, gas, colegios, nafta, etc. Se saca todo eso, acá tenemos un gráfico, fíjate cómo... A ver, explícalo Ahí bien. está, sí, estamos mostrando la placa. Fíjate cómo el nivel general, esto es el promedio por mes de cada trimestre. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjate cómo se aceleró la barra colorada de 2 a 2,2%, pero... ¿La colorada es? Es la inflación, o sea, el promedio de la inflación del primer trimestre fue 2,2% por mes comparado con 2% en el último trimestre del año pasado, ¿se entiende? Ahora, fíjate, en los dos, los regulados tuvieron un aumento importante con respecto a los trimestres anteriores, 4,1% en el cuarto trimestre del año pasado y 3% promedio por mes, estamos hablando, en el primer trimestre. Pero lo preocupante es que se aceleró la núcleo, ¿sí? Pero ahora te voy a mostrar otra placa que creo que te va a ayudar a entender mucho toda esta disputa que estuviste mencionando con Aranguren, Carrió y todo el tema, que es otra forma de cortar los números, vamos a ponerlo así. A ver. Porque no todo el mundo define núcleo de igual manera. En Argentina, como dijimos, el INDEC define núcleo como todo lo que no son regulados y lo que no es estacional. Estacional son las frutas, la verdura, la ropa de estación, ¿sí? En otros países del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, la núcleo es todo lo que no es alimentos y lo que no es energía. ¿Sí? Entonces, fíjate qué interesante este gráfico, porque esto te muestra la inflación año contra año, ¿sí? Sin alimentos y energía, es decir, la núcleo al estilo Estados Unidos, como en realidad está bastante estable, no hay una aceleración de la núcleo. Es interesante esto porque no hay una aceleración... ¿Cuál es la núcleo ahí? La núcleo es la colorada en este caso. Sí. Fíjate como no hay una aceleración. Sí. No hay una aceleración inclusive con la depreciación del peso. Muy interesante. Esto lo hacemos con inflación de Cava, claro, no la inflación del INDEC porque tenemos datos más detallados para hacer esto. Los alimentos tampoco se aceleran, muchos se aceleran un poco solamente. El drama lo tenés en la energía. El drama lo tenés en energía. En ese pico. La aceleración es por energía. Me gusta esto porque... ¿Vos sos de la idea de que es imposible llevar adelante una política fiscal sin reducir los subsidios como lo están reduciendo? Claramente. O sea, no hay otra. No hay otra. No hay otra. Uno puede ir ajustando, digamos, temas de, inclusive la parte social, digamos, es decir, bueno, realmente lo que se está gastando hay posibilidad de eficiencia en distintos, pero me parece que lo grueso de la Argentina para poder ajustar son los subsidios. A nivel nacional, yo creo que acá hay algo que se pierde, Carlos, me parece también, esto no se escucha mucho y me parece interesante decirlo, creo que acá las niñas mimadas de este gobierno son las provincias. Las provincias en estos 2 años, cuando uno mira 2017 contra 2015, aumentaron el gasto como porcentaje del PIB. ¿Y por qué es esto? Yo creo que hay un elemento político importante. Como sabemos, en Argentina, vos sabés bien, los diputados, los senadores responden mucho a los gobernadores, sobre todo en el peronismo. El gobierno tiene minoría en las cámaras, necesita de los gobernadores que lo ayuden a hacerles votar leyes en el Congreso. Entonces, en todas las repartijas salen ganando. Pero te voy a tirar un número. De eso se habla poco, ¿no? Porque se habla, los críticos que ponen el acento en la necesidad de un mayor ajuste, los más ortodoxos, miran al gobierno de Macri y se quejan de que el gobierno es gradualista. Ahora, hablamos poco de la política fiscal del peronismo. Claro, por eso me parece interesante traerlo ¿no? a la mesa, porque no se habla prácticamente. Pero fíjate vos, de los 3 millones y algo de empleados públicos que hay en la Argentina, 2.400.000 están en las provincias y aumentaron estos 2 años. Al nivel nacional, hay datos solamente, a nivel del gobierno nacional, hay datos solamente para 2016, cayeron la cantidad de empleado público, poco, pero cayeron. 2017, yo me imagino, cuando miro el agregado del toque, también debe haber caído. En las provincias siguen aumentando. Comparamos contra los últimos 4 años del kirchnerismo, donde el empleo público crecía a nivel agregado 5% por año. Pensá que la población de Argentina crece al 1 por año, 1 y algo, o sea, estamos hablando de una barbaridad. Pero lo que digo es, ahí es donde hay más carne. Cuando uno mira algunas provincias, hay una cantidad escandalosa de empleos públicos por habitante.
Y algunas que están bastante... Ahora, si en esas provincias no estuvieran en el empleo público, ¿dónde estaría esa gente? Bueno, lo que hay que ir generando son obviamente... Es un subsidio. Claro, es desempleo encubierto, vamos a poner así. Hay que ir generando las condiciones para que pase en el sector privado, pero en algún momento hay que empezar. Y no se empezó. O sea, no hubo ajuste a nivel provincial. Entonces, y ahí es donde uno ve más carne, donde uno ve más temas de nepotismo, digamos, de acomodo, de empleo. Hay mucho empleo público de más. Volvamos a la inflación y a ese cuadro que mostrabas. Dale. Tu idea entonces es que es consistente la posición del gobierno de que el año que viene va a haber menos inflación porque el ajuste tarifario... Están los expertos en tarifas que te dicen cuidado con eso porque no están así. Pero supongamos que hubiera lo que dijo Nico Duhovne, un acompañamiento de la inflación nomás por parte de las tarifas. ¿Vos sos de la idea de que el año que viene va a ser un año significativamente más bajo en términos de inflación? ¿O no? Va a ser más fácil. Lo que queda, acordate, de ajustar todavía es el transporte en el área metropolitana. Es decir, cuando uno mira el porcentaje del costo, vamos a decir así, cubierto por la tarifa, en gas ese proceso va a estar casi terminado el año que viene, en electricidad lo mismo, en transporte estamos muy lejos todavía. En el área metropolitana. Acá pagamos el pasaje, no sé, 9 pesos, en Córdoba, en distintas provincias, pagan muchísimo más. Entonces, ese proceso de ajuste, y eso implica subsidios. Muy bien. Entonces, pero sí va a ser más fácil. De todas maneras, yo creo que, acordate, esto lo hemos dicho bastantes veces, pero lo repito, acá hay un error de diagnóstico, creo, del Banco Central de cuán fácil es bajar este tipo de inflaciones. Hay un elemento, este tipo de inflaciones como la que tiene la Argentina, cuando uno mira la experiencia de Chile, de Colombia, de Israel, que tuvieron procesos similares, inflaciones entre 10 y 30 por muchos años, lleva mucho bajar este tipo de inflaciones, porque hay mucha inercia en los contratos. Preguntá cómo se pactan los alquileres hoy. Tienen implícitas indexaciones muy altas todavía. Y esto es muy difícil de bajar, muy difícil generar la credibilidad que al Banco Central le crean de un día para otro y que la gente diga, no, yo voy a hacerlo con la pauta del Banco Central. No es así. La gente no cree hasta no ver. Y esto no es que somos argentinos, malos, distintos. Pasa en todos los lugares. Pasó en todos los lados donde hubo procesos similares. Muy bien. Entonces, una parte del proceso de desinflación va a ser más fácil, que es que el ajuste relativo de tarifas está casi terminado, por lo menos en gas, electricidad y agua. La otra parte todavía va a estar, que es el tema de la inercia contractual y la falta de credibilidad. Vos me querías decir algo respecto de los costos operativos que tiene la Argentina. Claro, pero te tiro un poco nada más y lo dejamos para otra vez porque da para mucho, pero obviamente hay mucho estudiado sobre el tema y hay dos aspectos que a mí me parecen muy interesantes, que es cómo la falta, hay dos temas relacionados sobre esto. Uno es cómo la falta de confianza hace que haya más burocracia. ¿Sí? Está estudiado, hay preguntas, hay sociólogos que preguntan, digamos, miden los niveles de confianza que hay en la sociedad, es decir, cuánto confía la gente en el otro. Y obviamente uno ve que los países más atrasados generalmente hay menos confianza. Entonces, cuando hay menos confianza, vos tenés que poner más procesos burocráticos para controlar a la gente. Esto se ve mucho, sobre todo en el sector privado. Uno va a procesos, no sé, inclusive bancarios, hay mucha burocracia, en parte por ineficiencia, falta de inversión, falta de sistemas, pero en parte yo creo que porque como hay falta de confianza hay que poner muchos mecanismos de control. La otra relacionada, fíjate que hay mucha gente desde la economía que estudia cómo todo esto son caldos de cultivo para la corrupción. Sí. Porque vos cuanto más peajes burocráticos ponés, cuanto más discrecionalidad hay, más... generalmente más lugar a la corrupción hay. Y los países más donde hay más peajes generalmente muestran mayores niveles de corrupción. Pero te tiro esto, me parece interesante para hablar porque... Bueno, ¿por qué no hablamos el lunes que viene de esto? Perfecto. ¿No? De niveles de burocratización y de ineficiencia del funcionamiento de la economía o de la vida cotidiana en relación con la economía. Perfecto. ¿Te vas de viaje también? Voy también a la reunión del Fondo Monetario. ¿Qué te interesa del viaje este? Me parece lo interesante para mí de esas reuniones es ver no solamente en qué está el mundo, sino cuál es la opinión del conjunto de inversores que han confiado en la Argentina, han comprado todos estos bonos, han financiado nuestro déficit. ¿Cuál es la opinión de este conjunto de inversores? ¿Cómo están viendo la Argentina? Creo que esto es muy importante porque acordate que el gradualismo funciona si hay financiamiento. Si nos quedamos sin financiamiento, se acabó el gradualismo. Entonces creo que es muy importante seguir ese proceso de ver cómo están viendo el país. Próximo lunes, entonces, Marcos Buscalia nos contará también su viaje. Ahora vamos a un corte. Gracias, Marcos. Buena semana. Y llega Pancho Olivera
con una historia interna de Cambiemos. ¿Qué está pasando con el radicalismo en relación con Macri? Ya volvemos.